Antes de empezar, suscríbete al canal, dale a me gusta y comenta, porque esto realmente ayuda a que este tipo de historias lleguen a más personas. En Amor Sincero, cada interacción cuenta para que los verdaderos relatos de dolor y aprendizaje no se queden en el olvido. Ahora, escucha con atención, porque la historia que estás a punto de escuchar podría tocar a alguien más de lo que crees. Esa mañana, Julián llegó a urgencias con su madre agarrada del brazo, caminando despacio, como si cada paso le costara el doble. No era una mujer que se quejara por cualquier cosa, pero ese día tenía la cara gris, los labios secos y una respiración corta que a él le encendió el miedo por dentro. El hospital estaba lleno, como siempre, sillas ocupadas, niños llorando, teléfonos sonando, gente mirando la pantalla de turnos como si de eso dependiera su vida. Julián pensó que, aunque fuera lento, al menos allí alguien la vería pronto. Firmó papeles, explicó síntomas, mostró resultados viejos. Le dijeron que esperara, y él obedeció, porque todavía creía que el sistema, aunque frío, funcionaba. Las horas empezaron a caer una encima de la otra, y lo que al principio parecía espera normal, se volvió una forma de abandono. La madre de Julián dejó de preguntar, como si no tuviera fuerzas ni para eso. Se quedó con la mirada perdida, apoyada contra el respaldo duro, con las manos temblando ligeramente. Cada tanto, Julián se levantaba a insistir, pero siempre recibía la misma respuesta. «Hay pacientes más graves. Estamos saturados. Ya la llamarán». Nadie lo miraba a los ojos. Nadie se acercaba a verla de verdad. Si alguna vez te hicieron sentir invisible en un lugar donde fuiste a pedir ayuda, deja un comentario, porque esta historia no empieza con un grito, empieza con una espera que duele. A media mañana, Julián notó que algo no estaba bien. Su madre ya no se quejaba del dolor, y eso, lejos de tranquilizarlo, lo puso en alerta. Tenía los ojos cerrados más tiempo del normal. Respondía con monosílabos cuando él le hablaba. El ambiente alrededor seguía igual, indiferente, mecánico. Enfermeros caminaban rápido, médicos entraban y salían de boxes cerrados, y la pantalla seguía actualizando números que no decían nada sobre las personas sentadas allí. Julián sentía que cada minuto perdido pesaba como una culpa anticipada. Pensó en irse, en insistir de nuevo, pero el miedo a hacer algo incorrecto lo dejó quieto, atrapado entre la preocupación y la obediencia. Fue entonces cuando el guardia de seguridad se acercó. No llevaba bata ni credenciales médicas, solo un uniforme gastado y una expresión cansada. Miró a la madre de Julián y frunció el ceño. Le preguntó en voz baja si estaba bien, y al no obtener respuesta clara, avisó a recepción. Nadie reaccionó. Volvió a insistir, esta vez más firme, señalando que la mujer estaba empeorando. Le dijeron que siguiera el protocolo, que no alarmara sin autorización. El guardia se alejó, pero no dejó de mirar. «Sí, ¿alguna vez viste a alguien intentar ayudar sin que nadie lo escuche?», comenta aquí, porque muchas tragedias no empiezan por falta de gente. Empiezan por no escuchar a quien ve el problema de frente. El guardia no se fue muy lejos. Se quedó apoyado contra una pared, observando a la mujer y a su hijo, como quien ya ha visto demasiadas cosas repetirse en silencio. Julián sentía la garganta cerrada, una mezcla de miedo y vergüenza por no saber cómo exigir ayuda sin parecer exagerado. Miraba a su madre y recordaba cómo esa misma mañana ella había insistido en no venir al hospital, diciendo que no quería molestar a nadie. Ahora estaba allí, cada vez más quieta, respirando con dificultad, mientras el reloj del pasillo avanzaba sin piedad. Julián se levantó otra vez y se acercó al mostrador. Explicó, con voz temblorosa, que su madre estaba peor, que algo no estaba bien. La recepcionista apenas levantó la vista. Repitió frases aprendidas, habló de prioridades, de protocolos,
de tiempos estimados. Nadie se acercó a verla, nadie puso una mano sobre su hombro. El guardia observó la escena y sintió una rabia seca, contenida. Él no tenía autoridad médica, pero sí ojos, y veía claramente que esa espera no era normal. Aún así, el sistema le había enseñado a callar, a no cruzar límites. Julián volvió a sentarse, sintiendo que estaba fallando como hijo. Si alguna vez te hicieron dudar de tu propio instinto en un lugar que se supone que debe protegerte, deja un comentario, porque muchas personas cargan esa culpa durante años sin saber que no fue su error. Poco después del mediodía, la madre de Julián intentó incorporarse y no pudo. Su cuerpo cedió hacia un costado y fue el guardia quien llegó primero para evitar que cayera de la silla. Ese movimiento, ese gesto simple, rompió la rutina del pasillo. Algunas personas miraron, alguien llamó a una enfermera. Cuando por fin la llevaron a una camilla, todo ocurrió con una prisa que contrastaba cruelmente con las horas anteriores. Julián caminó detrás, sintiendo que algo irreparable estaba a punto de suceder. El guardia explicó lo que había visto desde la mañana, cómo la mujer había ido empeorando, cómo había avisado más de una vez. Nadie respondió. En un box cerrado, los médicos hablaron entre ellos, revisaron pantallas, fruncieron el ceño. Julián entendió por las miradas y los silencios que el tiempo había jugado en contra. Afuera, el guardia se quedó quieto, con las manos juntas, mirando el suelo. No gritó, no discutió, porque ya sabía cómo terminaba eso. Minutos después, un médico salió y habló con Julián en voz baja. No hizo falta escuchar todas las palabras para entender el resultado. Si esta parte de la historia te está apretando el pecho, comenta, porque nadie debería aprender de esta forma lo que significa llegar tarde en un lugar que prometía cuidado. La noticia cayó como un peso imposible de sostener. Julián escuchó al médico explicar términos que no alcanzaban a cubrir lo esencial. Que su madre había llegado con un cuadro grave, que el deterioro había sido rápido, que el tiempo era un factor decisivo. Julián asentía sin entender del todo, con la mirada fija en un punto del pasillo, tratando de recordar en qué momento exacto había empezado todo a salir mal. Pensó en la pantalla de turnos, en las horas sentados, en las veces que dudó antes de insistir. Sintió rabia, pero también una culpa que no sabía cómo ubicar. El hospital seguía funcionando a su alrededor, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Camillas que entraban y salían, voces bajas, pasos apurados. Afuera del box, el guardia se acercó despacio. No dijo mucho, solo bajó la cabeza y le sostuvo la mirada unos segundos, como quien reconoce un dolor que ya ha visto antes. Julián entendió entonces que no estaba solo en lo que sentía, que alguien había visto lo mismo y también había sido ignorado. Si alguna vez te tocó darte cuenta de que hiciste todo lo que estaba a tu alcance y aún así no fue suficiente, escribe en los comentarios, porque esa sensación deja marcas que no siempre se ven. Horas después, con la tarde cayendo, Julián salió del hospital con los hombros caídos y una carpeta de papeles que no sabía dónde guardar. El edificio seguía imponente, limpio, organizado, con carteles que hablaban de eficiencia y calidad. En la puerta, el guardia terminó su turno. Se acercó una vez más. Le explicó que había insistido, que había avisado, que no le hicieron caso. No buscaba consuelo ni perdón, solo dejar claro que alguien había intentado romper la espera. Julián lo escuchó en silencio, con una mezcla de gratitud y tristeza. Entendió que el problema no había sido una sola persona, sino una forma de hacer las cosas que convierte a la gente en números. Mientras se alejaba, pensó en cuántas historias similares quedarían enterradas bajo informes y estadísticas. No sabía si denunciar, si escribir, si volver a pasar por allí algún día. Lo único claro era que ya no podía confiar ciegamente en un sistema que no escucha a quienes ven el peligro de frente.
Si esta historia te hizo pensar en alguien que quedó esperando demasiado, compártela y deja tu comentario. Hablar de esto no devuelve el tiempo perdido, pero puede evitar que otros vuelvan a pagar el mismo precio. Esa noche, Julián no consiguió dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía al pasillo del hospital, a las sillas alineadas, a la pantalla de turnos avanzando sin sentido. Pensaba en su madre sentada a su lado, intentando mantenerse erguida para no llamar la atención, como si su dolor no fuera suficiente razón para interrumpir a nadie. Se reprochó no haber alzado la voz, no haber exigido con más fuerza, aunque en el fondo sabía que había seguido las reglas que le impusieron desde el primer momento. La sensación de haber sido parte de un proceso que falló le pesaba en el pecho. Recordó al guardia, su mirada cansada, su insistencia silenciosa. Pensó en cuántas veces personas como él ven cosas que no entran en los informes ni en los protocolos. A la mañana siguiente, Julián regresó al hospital, no como familiar de un paciente, sino como alguien que necesitaba respuestas. Caminó por los mismos pasillos, observando detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Carteles de tiempos promedio, avisos de eficiencia, indicadores de rendimiento. Todo estaba diseñado para medir, pero nada para escuchar. Si alguna vez sentiste que una institución te falló y luego te dejó solo con las consecuencias, deja un comentario, porque ese sentimiento de abandono no se va fácilmente. Julián pidió hablar con un supervisor, esperó otra vez, esta vez de pie, con los papeles apretados entre las manos. Cuando finalmente lo atendieron, escuchó explicaciones técnicas, justificaciones cuidadas, frases que parecían preparadas de antemano. Nadie negó que hubiera demoras, pero nadie asumió responsabilidad directa. Le hablaron de estadísticas, de casos complejos, de decisiones basadas en criterios generales. Julián intentó explicar lo que había visto, cómo su madre se había ido apagando delante de todos. Notó cómo, poco a poco, la conversación se desplazaba hacia formularios y procedimientos. Salió de allí con la sensación de haber hablado en otro idioma. En el pasillo se cruzó de nuevo con el guardia, que le contó que no era la primera vez que algo así ocurría, que muchas advertencias se perdían porque no venían por el canal correcto. Julián sintió una mezcla de rabia y claridad. Entendió que no bastaba con mejorar números si el precio era ignorar señales humanas evidentes. Si esta parte de la historia te genera indignación, compártela, porque solo cuando estas experiencias circulan, dejan de ser casos aislados y empiezan a mostrar un problema que afecta a muchos. Con el paso de las horas, Julián empezó a comprender que lo que había ocurrido no era una excepción, sino una forma de funcionar que se había normalizado. Mientras esperaba una copia del informe médico, observó a otras personas sentadas en la misma sala donde había pasado el día anterior. Vio a una mujer mayor con la cabeza apoyada contra la pared, a un hombre sosteniendo a un niño dormido, a una pareja discutiendo en voz baja sobre si insistir o no. Reconoció en sus rostros el mismo cansancio y la misma duda que había sentido él. Pensó en su madre, en cómo siempre había confiado en las instituciones, en cómo decía que ellos sabrán lo que hacen. Esa confianza ahora le parecía frágil, casi ingenua. No se trataba de acusar a una persona en particular, sino de entender cómo un sistema puede volverse ciego cuando se obsesiona con cumplir tiempos y protocolos. Julián sintió una necesidad creciente de no dejar que todo quedara en silencio, no por venganza, sino por respeto. Sabía que hablar implicaba exponerse, revivir el dolor, enfrentarse a respuestas frías. Aún así, algo dentro de él había cambiado. Si alguna vez sentiste que callarte era más cómodo, pero hablar era necesario, deja un comentario, porque muchas transformaciones empiezan en ese conflicto interno.
Al salir del hospital por segunda vez ese día, Julián se detuvo unos segundos en la puerta. Miró hacia atrás, al edificio que había concentrado tanta espera y tanta pérdida en tan pocas horas. Pensó en el guardia, que seguía allí cada día, viendo cosas que pocos querían ver. Pensó en su madre y en todo lo que ya no podría decirle. No sabía si lograría que alguien asumiera responsabilidades, ni si un reclamo cambiaría algo de inmediato. Pero sí, sabía que no quería convertirse en alguien que acepta lo ocurrido como algo inevitable. Caminó despacio hacia la calle, con la decisión aún incompleta, pero firme. Entendió que el verdadero cambio no siempre llega con grandes gestos, sino con la insistencia de no normalizar lo injusto. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el valor de escuchar a tiempo y de no ignorar las señales humanas, compártela y deja tu opinión. A veces, contar lo que pasó es la única forma de darle sentido a una pérdida y de evitar que otros pasen por la misma espera silenciosa. Esa misma tarde, Julián comenzó a recibir llamadas de familiares y amigos que se habían enterado de lo ocurrido. Algunos intentaban consolarlo, otros le preguntaban detalles, como si entender el proceso pudiera cambiar el final. Él respondía con frases cortas, sintiendo que explicar demasiado le agotaba más de lo que ayudaba. Cada conversación le confirmaba algo incómodo. Muchos habían vivido situaciones parecidas y las habían guardado en silencio, convencidos de que no serviría de nada hablar. Julián pensó en cuántas historias quedaban atrapadas en esa resignación colectiva. Mientras revisaba los documentos médicos en casa, encontró horarios, códigos, firmas, pero casi ninguna referencia al tiempo real que su madre pasó esperando. Esa ausencia le dolió más que cualquier palabra dura. No era solo que hubiera fallecido, era que su deterioro había sido invisible para el sistema. Julián sintió que esa invisibilidad era una segunda pérdida. Empezó a escribir, primero sin intención clara, solo anotando lo que recordaba del día anterior, los gestos, las miradas, las respuestas automáticas. No buscaba dramatizar, solo dejar constancia. Si alguna vez sentiste la necesidad de escribir o contar algo para no sentir que todo se borra, deja un comentario, porque muchas personas encuentran en ese acto una forma mínima de justicia. Al caer la noche, Julián decidió enviar un correo al hospital. No era una denuncia formal, ni una amenaza legal, era un relato detallado de lo vivido. Sabía que quizá nadie lo leería con atención, pero necesitaba hacerlo. Incluyó el papel del guardia, las horas de espera, el momento en que todo se aceleró demasiado tarde. Al enviar el mensaje, no sintió alivio inmediato, solo un cansancio profundo. Se sentó en silencio, recordando a su madre en momentos simples, lejos de hospitales y protocolos. Entendió que ninguna respuesta oficial iba a devolverle lo perdido, pero también que quedarse callado lo habría dejado con una herida distinta, más silenciosa y más larga. Afuera, la ciudad seguía su ritmo habitual, ajena a lo ocurrido. Julián aceptó que el cambio, si llegaba, sería lento y quizá incompleto. Aún así, decidió no retirarse del todo. Si esta parte de la historia te hace pensar en algo que viviste y nunca contaste, compártelo aquí. Hablar no repara todo, pero rompe el aislamiento que permite que estas situaciones sigan repitiéndose. A la mañana siguiente, Julián despertó con la sensación de que el día anterior todavía no había terminado. El cuerpo le dolía como si hubiera pasado la noche cargando peso, y en su cabeza seguían apareciendo escenas del hospital sin previo aviso. Preparó café sin ganas, dejó la taza intacta y se sentó frente a la ventana, mirando la calle como si fuera la primera vez. Pensó en su madre, en cómo siempre evitaba conflictos, y confiaba en que todo se resolvería siguiendo las reglas. Esa confianza ahora le parecía una herencia pesada. Julián entendió que, de alguna manera, también él había aprendido a no incomodar,
a esperar su turno incluso cuando algo no estaba bien. Esa mañana decidió volver al hospital, no para reclamar otra vez, sino para observar. Se sentó en la misma sala de espera. Escuchó conversaciones ajenas, vio a personas levantarse con miedo para preguntar y volver a sentarse con respuestas vagas. Nadie parecía sorprendido por la demora. Todo estaba normalizado. Julián sintió que esa normalidad era parte. No se trataba solo de un error médico, sino de una cultura que castiga al que insiste y premia al que espera en silencio. Si alguna vez te dijeron que exagerabas cuando algo te preocupaba de verdad, deja un comentario, porque ese mensaje también deja huellas profundas. Mientras estaba allí, Julián vio al mismo guardia de seguridad iniciar su turno. Se cruzaron miradas y se reconocieron sin necesidad de palabras. El guardia le contó, con cuidado, que había intentado hablar con un superior después de lo ocurrido, pero que le pidieron no involucrarse. Esa frase resonó en Julián con una claridad dolorosa. Entendió que muchas personas dentro del sistema también estaban atrapadas, obligadas a mirar hacia otro lado para conservar su lugar. Pensó en cómo el miedo a las consecuencias termina siendo más fuerte que el deseo de hacer lo correcto. Julián se levantó y se fue sin decir nada más. Caminó por la calle con una decisión todavía incompleta, pero firme. Sabía que no podía cambiar todo, pero sí podía negarse a aceptar esa lógica como inevitable. Empezó a pensar en hablar con otros familiares, en compartir su experiencia, en buscar espacios donde su voz no fuera descartada por no venir del canal correcto. Si esta parte de la historia te hace pensar en cuántas veces el silencio se impone por miedo, deja tu comentario. Nombrar ese miedo es el primer paso para que deje de gobernar. Esa tarde, Julián se reunió con un grupo pequeño de personas que había conocido en la sala de espera el día anterior. No fue algo organizado ni formal, simplemente intercambiaron mensajes y decidieron verse en una cafetería cercana al hospital. Cada uno llevaba una historia parecida, con detalles distintos, pero la misma sensación de haber sido empujados a esperar más de lo razonable. Julián escuchó más de lo que habló. Una mujer contó que su padre había pasado horas sentado antes de ser atendido. Un joven recordó cómo le dijeron que regresara a casa porque no parecía urgente. Julián sintió que su experiencia dejaba de ser un caso aislado y empezaba a formar parte de algo más grande. No buscaban culpables inmediatos, solo querían entender por qué nadie parecía responsable cuando el daño ya estaba hecho. Julián compartió lo que había visto, el papel del guardia, la insistencia ignorada. Algunos asentían en silencio, otros apretaban los labios con rabia contenida. Nadie levantó la voz. Era una conversación cansada, pesada, pero necesaria. Si alguna vez hablaste con extraños y sentiste que, aún sin conocerse, compartían el mismo dolor, deja un comentario, porque esa conexión también es una forma de sostenerse cuando todo parece fallar. Al regresar a casa, Julián se sentó frente a la computadora y volvió a leer lo que había escrito sobre el día del hospital. Ya no le parecía solo un desahogo, sino un testimonio. Decidió enviarlo también a un medio local, sin expectativas claras. Sabía que tal vez no pasaría nada, que podría quedar enterrado entre otras noticias. Aún así apretó enviar. No lo hizo buscando justicia inmediata ni reparación completa. Lo hizo porque entendió que callar había sido parte del problema desde el inicio. Pensó en su madre y en cómo siempre decía que lo importante era no hacer ruido. Esa noche, por primera vez, Julián sintió que hacer un poco de ruido era una forma de honrarla. No sabía si alguien cambiaría protocolos ni si alguien asumiría errores, pero sí sabía que su historia ya no estaba sola. Si esta narración te hizo pensar en una espera injusta o en una voz ignorada, compártela y deja tu opinión. A veces, contar lo que pasó no cambia el pasado,
pero puede mover algo en el presente que todavía está a tiempo. 2 días después, el texto que Julián había enviado empezó a circular más de lo que imaginaba. No se volvió viral, ni apareció en grandes titulares, pero llegó a personas que habían pasado por situaciones similares. Mensajes breves comenzaron a llegarle. Algunos agradeciendo que hubiera puesto en palabras algo que ellos nunca supieron cómo explicar, otros contando historias casi idénticas. Julián leía cada uno con atención, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por no estar solo, tristeza por confirmar que lo ocurrido con su madre no era una excepción. Pensó en el guardia de seguridad, en cuántas veces habría intentado advertir sin ser escuchado. Pensó en los médicos atrapados en horarios imposibles y en decisiones tomadas desde escritorios lejanos. No se trataba de señalar a Pinto Sisson un enemigo claro, sino de reconocer una cadena de silencios que termina dañando a los más frágiles. Julián entendió que el cambio real no siempre viene de una respuesta institucional inmediata, sino de la acumulación de voces que se niegan a desaparecer. Si alguna vez sentiste que contar tu historia no serviría para nada, deja un comentario, porque muchas transformaciones empiezan sin que nadie lo note. Una tarde, Julián pasó de nuevo por delante del hospital, sin entrar. Se quedó unos minutos observando la entrada, las ambulancias, la gente que entraba con esperanza y salía con cansancio. Vio al guardia en su puesto y se acercó solo para saludar. No hablaron mucho. No hacía falta. Julián agradeció, con palabras simples, haber intentado ayudar cuando nadie más lo hizo. El guardia asintió, como quien acepta algo que no suele recibir. Al alejarse, Julián sintió que ese gesto pequeño tenía más sentido que cualquier respuesta formal que pudiera llegar después. No había reparación completa, no había justicia cerrada, pero había reconocimiento, y eso, aunque insuficiente, importaba. Si esta parte de la historia te hizo pensar en la importancia de quienes intentan hacer lo correcto incluso cuando el sistema no acompaña, deja tu comentario y comparte. Visibilizar esos gestos también es una forma de cambiar la forma en que miramos la espera y el silencio. Con el paso de los días, Julián empezó a notar pequeños cambios en su propia forma de estar en el mundo. Ya no entraba a los lugares con la misma confianza automática, ni aceptaba respuestas vagas sin al menos intentar comprender qué había detrás. No se volvió desconfiado por completo, pero sí más atento. Cada vez que veía a alguien esperar demasiado, recordaba el rostro cansado de su madre y el pasillo interminable del hospital. Empezó a intervenir cuando algo le parecía injusto, incluso en situaciones pequeñas, como filas mal organizadas o personas ignoradas en oficinas públicas. No siempre obtenía respuestas, pero tampoco se quedaba callado. Entendió que su silencio anterior no había sido neutral, sino parte de un engranaje que permite que ciertos daños se repitan. Esa comprensión no le trajo paz inmediata, pero sí una sensación de coherencia. Julián sabía que no estaba arreglando el sistema, pero al menos estaba cambiando su lugar dentro de él. Si alguna vez sentiste que una experiencia dolorosa te obligó a mirar la realidad con otros ojos, deja un comentario, porque muchas transformaciones personales nacen de pérdidas que nadie hubiera deseado. Una mañana recibió un correo breve del hospital. No contenía disculpas claras ni reconocía errores directos. Hablaba de revisión de procesos y ajustes internos. Julián lo leyó sin grandes expectativas. No sintió alivio ni enojo. Entendió que las instituciones se mueven despacio y rara vez nombran el daño de forma directa. Aún así, guardó el mensaje, no como prueba de reparación, sino como recordatorio de que algo se había movido, aunque fuera mínimamente.
Pensó en su madre y en cómo habría reaccionado ella al saber que, tal vez, otras personas no pasarían por la misma espera. No lo sabría nunca, pero esa posibilidad le dio un sentido distinto a lo vivido. Julián cerró el correo y siguió con su día sabiendo que el aprendizaje no estaba en la respuesta recibida, sino en no volver a aceptar la invisibilidad como algo normal. Si esta parte de la historia te hace pensar en lo difícil que es lograr cambios reales, deja tu opinión, porque reconocer esa dificultad también es parte de no rendirse. Esa tarde, Julián volvió a ordenar los papeles de su madre, no por obligación, sino porque sentía que era una forma de acompañarla todavía. Entre documentos y fotografías antiguas, encontró notas escritas a mano, listas simples, recordatorios cotidianos, nada extraordinario, pero todo profundamente humano. Pensó en cómo una vida entera puede quedar reducida a carpetas y trámites cuando el sistema falla en lo esencial. Se dio cuenta de que lo que más le dolía no era solo la pérdida, sino la sensación de que su madre había sido tratada como un caso más, sin que nadie se detuviera a verla como persona. Esa certeza le dio una tristeza serena, menos aguda que los primeros días, pero más profunda. Julián entendió que el duelo también tiene que ver con reconstruir el sentido de lo vivido, incluso cuando no hay respuestas claras. Decidió seguir escribiendo, no para denunciar cada caso, sino para no olvidar. Si alguna vez sentiste que recordar con honestidad es una forma de resistencia, deja un comentario, porque esa memoria también protege a otros. Con el tiempo, algunas personas que habían leído su historia volvieron a escribirle. No pedían explicaciones ni soluciones. Solo agradecían haber encontrado palabras para algo que ellos mismos habían vivido. Julián empezó a responder con cuidado, sin prometer cambios que no dependían de él. Entendió que su rol no era convertirse en portavoz de todos, sino sostener un espacio donde el silencio no fuera la única opción. Esa tarde caminó por el barrio donde había crecido, recordando a su madre en escenas simples, lejos de hospitales. Sintió que el dolor ya no lo paralizaba, aunque seguía presente. Había aprendido que algunas heridas no se cierran, pero sí se transforman. Si esta historia te acompañó hasta aquí, comparte lo que te despertó. A veces, escuchar y ser escuchado es el primer paso para que la espera no vuelva a ser tan larga ni tan solitaria. Con el correr de las semanas, Julián dejó de esperar respuestas externas y empezó a medir el cambio en gestos pequeños. Notó que ya no bajaba la mirada cuando algo le parecía injusto, que preguntaba una vez más cuando la primera respuesta no alcanzaba. No siempre obtenía lo que buscaba, pero tampoco se iba con la sensación de haberse traicionado. Comprendió que el día en el hospital había marcado un límite interno, una línea que no estaba dispuesto a cruzar otra vez. Recordó a su madre en 1900 situaciones cotidianas, defendiendo con calma lo que consideraba correcto, incluso cuando parecía incómodo. Esa memoria empezó a acompañarlo como una guía silenciosa. Julián entendió que no podía cambiar lo ocurrido, pero sí la forma en que lo integraba a su vida. Cada vez que alguien le contaba una experiencia parecida, escuchaba sin apurarse, sin minimizar. Sabía que, muchas veces, lo único que se necesita es que alguien crea lo que estás diciendo. Si alguna vez sentiste que nadie te creyó, cuando algo importante te estaba pasando, deja un comentario, porque esa falta de escucha también deja heridas profundas. Una tarde, al pasar cerca del hospital, Julián se detuvo otra vez, pero ya no con el mismo peso en el pecho. Miró la entrada y pensó en todas las personas que cruzaban esas puertas cada día, cargando miedos, expectativas y confianza. Deseó que alguien las mirara a tiempo. No sintió rencor, solo una tristeza firme y clara. Entendió que el aprendizaje que le dejó su madre no estaba en aceptar lo inevitable,
sino en no acostumbrarse a la injusticia. Siguió caminando, sabiendo que su historia no tenía un cierre perfecto ni una reparación completa, pero también sabiendo que algo había cambiado en él para siempre. Si esta historia te acompañó hasta aquí y te hizo pensar en una espera injusta o en una voz ignorada, compártela y deja tu opinión. A veces, contar lo vivido no arregla el pasado, pero puede ayudar a que otros no tengan que aprender de la misma manera. Con el tiempo, Julián entendió que la historia de su madre no iba a desaparecer, pero tampoco iba a definirlo por completo. Aprendió a convivir con la ausencia sin negarla, a nombrarla sin miedo cuando alguien le preguntaba. Descubrió que muchas personas cargaban pérdidas parecidas, envueltas en silencios largos y explicaciones incompletas. En esas conversaciones, Julián notaba que no hacía falta dar consejos ni soluciones. Bastaba con escuchar sin interrumpir, algo que había faltado tanto aquel día en el hospital. Ese aprendizaje, aunque nacido del dolor, empezó a convertirse en una forma distinta de relacionarse con los demás. No era optimismo, era atención. Si alguna vez sentiste que alguien te escuchó de verdad después de mucho tiempo, deja un comentario, porque ese gesto sencillo puede marcar una diferencia real en momentos críticos. Una noche, revisando viejas fotos, Julián encontró una imagen de su madre sonriendo en una reunión familiar. Nada extraordinario, solo un momento cotidiano. Pensó en cuántas vidas están hechas de instantes así y en lo injusto que resulta que el final de una historia quede reducido a una espera sin respuesta. Esa imagen no borró lo ocurrido, pero le recordó que su madre había sido mucho más que el último día. Julián decidió que esa sería la memoria que sostendría, no la del pasillo frío ni la del reloj avanzando, sino la de una vida completa que merecía haber sido cuidada a tiempo. Si esta historia te llevó a pensar en alguien que esperó demasiado, compártela. Mantener viva esa reflexión también es una forma de cuidar. Con los meses, Julián dejó de contar la historia como un reclamo y empezó a contarla como un hecho que había marcado un antes y un después, no para buscar culpables, sino para explicar por qué ya no aceptaba ciertas respuestas sin cuestionarlas. Notó que, al hacerlo, algunas personas se incomodaban, mientras otras se sentían aliviadas de no ser las únicas que habían pasado por algo parecido. Esa diferencia le confirmó que hablar no siempre trae aprobación, pero sí verdad. Julián entendió que la espera que vivió su madre no había sido solo un error puntual, sino el resultado de una cadena de decisiones pequeñas, de silencios repetidos y de voces ignoradas. Esa comprensión no lo volvió más duro, sino más atento. Aprendió a identificar cuando alguien estaba siendo empujado a esperar más de lo razonable y a no mirar hacia otro lado. Sabía que no siempre lograría cambiar el resultado, pero también sabía que quedarse callado ya no era una opción. Si alguna vez sentiste que una experiencia injusta te obligó a cambiar tu forma de estar en el mundo, deja un comentario. Muchas personas descubren su propia voz después de haber perdido algo que nunca debió perderse. La historia de Julián no tuvo un final perfecto ni una reparación completa. El hospital siguió funcionando, las pantallas siguieron marcando tiempos promedio y otras personas siguieron esperando. Pero algo había cambiado, al menos para quienes escucharon. Julián aprendió que cuidar no siempre significa salvar y que llegar tarde también deja una responsabilidad. No permitir que el silencio se vuelva costumbre. Cada vez que alguien le decía que su relato había servido para insistir un poco más, para no rendirse tan rápido, sentía que el dolor encontraba un sentido posible, no una justificación, sino una dirección. Si llegaste hasta aquí, comparte esta historia y deja tu opinión. Hablar de estas experiencias no devuelve lo perdido,
pero puede evitar que otros queden atrapados en la misma espera. Y a veces eso es lo más cercano a una forma real de justicia. Gracias por quedarte hasta el final y escuchar esta historia con respeto. Si algo de lo que viviste aquí te tocó, te hizo recordar a alguien o te ayudó a poner en palabras una experiencia propia, deja tu comentario. Leerlos también es parte de este espacio. Comparte esta historia con quien creas que la necesita hoy, porque a veces una voz a tiempo puede cambiar mucho más de lo que imaginamos. Este es Amor Sincero, un canal para contar historias reales de dolor, injusticia y aprendizaje sin adornos ni mentiras. Aquí nadie está solo. Nos vemos en la próxima historia.